La pista perdida, capítulo 5. La caja fuerte abierta. Antes de que el capitán Fortescue saliera de la habitación de su padre esa mañana, tomó el manojo de llaves que el anciano había contemplado con tanto cuidado y que todavía se encontraba sobre una mesita cerca de su cama. Se las metió inmediatamente en el bolsillo, pues no sabía quién podría entrar en esa habitación y quería estar seguro de que nadie pudiera manipular la caja fuerte. Pero aunque estaba ansioso por descubrir qué secreto contenía la carta dirigida a él, no fue hasta bien entrada la tarde, cuando entró en la habitación de la muerte, donde pudo abrir la caja fuerte y encontrar el sobre que su padre le había descrito. La muerte de su padre le había conmovido mucho y, en sus intensos sentimientos, se abstuvo de sacar a la luz demasiado pronto algo que pudiera revelarle algo sobre la vida pasada de su padre, que desacreditaría su memoria y podría hacerle pensar menos amable y tiernamente sobre el muerto. Fue la intensa ansiedad del anciano de que el papel no fuera leído durante su vida lo que llevó al capitán Fortescue a suponer que su contenido, de alguna manera, no le merecía ningún crédito. Pero por la noche, cuando ya se habían hecho todos los preparativos para el funeral y los sirvientes estaban abajo cenando, se deslizó con una vela en la mano hasta la habitación de la muerte. Se sintió casi como un ladrón mientras cruzaba el salón y pasaba junto a la figura silenciosa que yacía en la cama. Su padre nunca había permitido que nadie abriera aquella caja fuerte. En los días de su infancia, había estado acostumbrado a mirarla con asombro y admiración, mientras especulaba sobre los misterios que podría contener. Ahora iba a abrirla, y la mano que había guardado tan cuidadosamente su contenido yacía fría y sin vida sobre la cama. Casi sintió que iba a oír la voz de protesta de su padre mientras introducía la llave en la cerradura. Incluso miró hacia la cama como para asegurarse de que allí no había movimiento. La cerradura giró con facilidad y la enorme puerta de hierro se abrió de golpe. Al mirar dentro, vio varios paquetes de escrituras atados con cinta roja, una pila de libros de contabilidad e innumerables chequeras viejas. Pero no se detuvo a mirar con atención lo que contenía la caja fuerte. Sus ojos buscaron ansiosamente el testamento, pues ¿no le había dicho su padre que debajo de ese testamento encontraría la información secreta que deseaba que recibiera? Sí, el testamento estaba allí. Vio el gran sobre en el que estaba escrito, en claros caracteres de imprenta: Última voluntad y testamento de Joseph Fortescue. Pero el testamento tenía poco interés para él ahora. ¿De qué servía que le dijeran que le habían legado tantos miles de dólares cuando sabía que esos miles no existían, sino que habían desaparecido en la ruina de aquella lejana mina? Como había dicho su pobre y anciano padre, el testamento no valía ni el papel en el que estaba escrito. Lo tomó con el corazón palpitante y miró debajo. Sí, allí estaba la carta. Podía ver la letra torcida e iletrada de su padre. Podía leer las palabras: para mi hijo, que sea abierto después de mi muerte. Estaba guardándolo en su bolsillo cuando oyó un movimiento en la habitación. ¿Se estaba levantando el muerto para protestar por haber leído el contenido? Se dio la vuelta y vio a Watson de pie detrás de él. No podía imaginarse cómo había logrado colarse en la habitación sin que él la oyera. ¿Qué quieres, Watson? Pasaba por delante de la puerta, señor, y vi una luz, así que entré para comprobar que todo estaba bien. Pronto ha encontrado el camino a la caja fuerte, señor. El capitán Fortescue no hizo caso de esta observación insolente. No iba a dar rienda suelta a su ira en la habitación del muerto. Sabía que tendría otra oportunidad de hacerle saber a Watson lo que pensaba de su comportamiento hacia él. Así que, sin dignarse a responder, cerró la caja fuerte y, tomando el testamento y las llaves en la mano, salió de la habitación. Cruzó el rellano, entró en su dormitorio y cerró la puerta con llave. Ahora estaba a salvo de intrusiones y de la mirada indiscreta de Watson. Puso la vela sobre la mesa, acercó una silla y se sentó a abrir la carta. Se asombró de poder esperar incluso para hacerlo, pero tenía un miedo nervioso a la revelación que estaba a punto de recibir, y en el último momento temió mirar lo que antes había estado tan ansioso por ver. Abrió el sobre largo, que estaba bien cerrado en un extremo, y sacó una hoja de papel tamaño oficio. Lo abrió
y lo extendió ante sí. Pasó la página y miró el dorso. ¡Horror de horrores! ¿Se había apoderado de él una ceguera repentina? ¿Acaso la pérdida de la vista se añadiría a todas sus otras pérdidas? No podía ver nada. No parecía haber una sola palabra escrita en ninguna de las 4 páginas. Hasta donde podía ver era simplemente una hoja en blanco, sin usar, sin manchar, completamente vacía de cualquier información sobre cualquier tema. La sostuvo a la luz. Trató de imaginar que veía marcas secretas en el papel. Pasó las páginas una y otra vez, pero no pudo encontrar nada más que vacío, una superficie lisa y blanca que parecía burlarse de su escrutinio. Seguro que había traído el sobre equivocado, pero no. En el exterior estaba la instrucción escrita con la letra infantil de su padre. Para mi hijo, que sea abierto después de mi muerte. Podría haber cometido un error el anciano y haber colocado el documento equivocado en el sobre. Volvió a la habitación del muerto, cerrando la puerta con cuidado esta vez, e investigó a fondo el contenido de la caja fuerte. Pero no encontró nada que justificara su búsqueda. Ningún otro sobre, ninguna otra carta. Nada en absoluto, excepto viejas cuentas de algunos papeles comerciales. Se quedó de pie junto a la cama y miró el rostro de su padre muerto, deseando con todas sus fuerzas preguntarle qué había hecho con la información que tanto había deseado que recibiera. Pero sus labios estaban cerrados, su voz era silenciosa, y no llegaba ningún mensaje del otro mundo para guiarlo y dirigirlo en su momento de desconcierto y consternación. Fortescue volvió a su dormitorio y examinó una vez más la hoja de papel. Entonces se apoderó de él una idea brillante. ¿Sería posible que su padre, temiendo que el documento cayera en otras manos, lo hubiera escrito con tinta invisible? ¿Sería posible que si tan solo supiera cómo manejarlo, pudiera llenar aquellas páginas en blanco con palabras de peso e importancia? Recordó que, cuando era niño, tenía un frasco de tinta de ese tipo que no dejaba marca en el papel, a menos que se aplicara calor sobre él. Tal vez su padre también lo había recordado, y recordando el hecho de que había conocido el secreto cuando era niño, había adoptado este medio de hacer su carta aún más privada, y había disminuido así considerablemente la posibilidad de que fuera descifrada por cualquier ojo que no fueran los de su hijo. El capitán Fortescue entró en la biblioteca y acercó con cuidado el papel al fuego. Pero, salvo una pequeña marca de quemadura en una página, seguía intacto y exactamente como lo había encontrado. Entonces, se le ocurrió que tal vez existieran sustancias químicas que, si se aplicaban a un papel preparado de cierta manera, sacarían a la luz la escritura oculta y la harían legible. Creyó haber leído que se utilizaba algo parecido en tiempos de guerra, en lugar de la cifra ordinaria. Posiblemente esa era la explicación que buscaba. Tocó el timbre y Elkington abrió. ¿A qué hora cierran las tiendas, Elkington? A las 8 en punto, señor. El capitán miró su reloj. Las 9:15. Entonces es demasiado tarde. ¿En qué estoy pensando?, dijo el viejo mayordomo. Por supuesto, es sábado por la noche. No cerrarán hasta las 10 o quizás las 11. Así es. ¿Puedes llamarme un taxi, Elkington? ¿Hay algo que pueda hacer, señor? No, Elkington, gracias. Me temo que no. ¿Quiere el taxi de inmediato, señor? Sí, inmediatamente. Cuanto antes mejor. El anciano se apresuró a cumplir las órdenes de su joven amo, y Kenneth, después de colocar cuidadosamente la preciosa hoja de papel en el bolsillo de su chaqueta, se quedó esperando en el vestíbulo hasta que llegó el coche. Vio a Watson estar en lo alto de las escaleras y mirar hacia abajo, como si estuviera observando sus movimientos. Luego entró en el vestíbulo. «¿Va a salir, señor? ¿Y tan tarde?», añadió. En ese momento llegó el coche, por lo que no creyó necesario responder, pero vio que ella estiraba el cuello hacia adelante para captar la dirección que le daba al cochero. En consecuencia, modificó lo que había pensado decir y se limitó a nombrar la parte de la ciudad a la que deseaba que lo llevaran. Las calles de Sheffield estaban brillantemente iluminadas cuando él las atravesaba. Multitudes de trabajadores abarrotaban las vías principales y llenaban las diversas tiendas. Pero la gran farmacia, en la que le dijo al cochero que se detuviera, estaba prácticamente vacía y los dependientes se preparaban para cerrar por la noche. «¿Está aquí el señor Lofthouse?»,
le preguntó a uno de ellos. «Está en su habitación privada, señor. Lo llamaré. Llega justo a tiempo para encontrarlo». «¿Crees que podría hablar con él unos minutos sobre un asunto privado?» «Le preguntaré, señor». Al cabo de unos momentos, Kenneth se encontró sentado junto al viejo farmacéutico, cerca de las brasas del fuego que se apagaban rápidamente en la habitación de detrás de la tienda. Sacó la hoja de papel de su bolsillo y le explicó su misión. Le dijo al señor Lofthouse que ese papel contenía, al menos eso creía él, información de gran importancia para él, y que, aunque le resultaba imposible leerlo en ese momento, sospechaba y esperaba que la acción de algún producto químico pudiera ser suficiente para sacar a la luz lo escrito en él. El farmacéutico miró atentamente a su visitante. ¿Era un lunático que sufría algún delirio? ¿O tenía buenas razones para imaginar que aquellas páginas en blanco contenían realmente algo escrito? Le pareció un momento extraño para una visita así, y eso le hizo sospechar de la cordura del hombre que tenía delante. Pero la actitud tranquila y serena del capitán le impresionó favorablemente, y cuando enseguida le hizo confidencias al señor Lofthouse, diciéndole que un pariente suyo, que había fallecido recientemente, le había informado en su lecho de muerte que ese papel contenía información que era importante para él recibir, se mostró inmediatamente interesado y al mismo tiempo deseoso y dispuesto a ayudar. Preguntó si el capitán Fortescue estaría dispuesto a confiarle el papel para que pudiera experimentar con él. Pero cuando descubrió que a Kenneth no le gustaba la idea de hacerlo, ya que la información que suponía que contenía la hoja de papel era de naturaleza privada y estaba destinada solo para su propia lectura, el señor Lofthouse despidió de inmediato a sus ayudantes, cerró la puerta de la tienda, llevó a su visitante al laboratorio y procedió a probar el efecto de varios productos químicos sobre el papel que había traído. Durante más de una hora, los dos hombres trabajaron en las misteriosas páginas, pero al cabo de ese tiempo, el viejo químico declaró su firme convicción de que el capitán estaba equivocado, pues no se había escrito absolutamente nada en la hoja de papel. No pudo encontrar ninguna prueba de que el papel hubiera sido tratado químicamente, y estaba seguro de que, de una forma u otra, ese papel había sido colocado en el sobre en el lugar del papel que el capitán Fortescue esperaba encontrar allí. Era tarde en la noche cuando Kenneth regresó a casa. Estaba más cansado de lo que creía, hasta que se encontró en su propia habitación y durmió profundamente por primera vez desde su llegada a Sheffield. Luego siguió el largo y tranquilo domingo, durante el cual se sentó en la biblioteca a oscuras y pensó en los cambios que esa semana había traído a su vida y en el futuro incierto y difícil que le esperaba. El funeral se fijó para el martes. No había parientes a los que llamar, porque no conocía a ninguno. Nunca en su vida recordaba haber visto a nadie, excepto a su padre, que pudiera afirmar tener algún parentesco con él, por lejano que fuera. Y ahora, ese único pariente suyo había desaparecido, y él se había quedado completamente solo en el mundo, en lo que se refería a cualquier vínculo natural. No solo eso, sino que se dio cuenta de que esa semana había perdido a todos sus antiguos amigos. Los compañeros de Eton, los hombres que había conocido en Sandhurst, los amigos que había hecho desde que entró en el ejército, ahora estarían separados de él por un abismo social que ni él ni ellos podrían cruzar. Tendría que cortar su relación con todos ellos. Al dejar el ejército, abandonaría el vínculo que lo unía a ellos. Tenía que empezar una nueva vida, y en el futuro tendría que ser la vida de un hombre que dependiera de sus propios esfuerzos para obtener el pan de cada día. ¿Cómo iba a entrar en esa vida? ¿Cómo iba a obtener ese pan de cada día? No tenía idea. ¿Qué camino podría abrirse por sí mismo en la dura roca de las circunstancias que le cerraban el camino? No podía imaginarlo. Tampoco sabía a quién pedir consejo. Sus amigos se movían en una esfera tan totalmente diferente que no veía cómo podrían ayudarlo. Se sentía total y completamente solo. Pero en ese momento, de repente, le aparecieron 4 versos que había aprendido a amar en días más brillantes y felices, pero que ahora volvían a él con un nuevo significado,
ya que parecían expresar el sentimiento más íntimo de su corazón. No pido a mi cruz entender, ni a mi camino ver. Mejor, en la oscuridad, solo sentir tu mano y seguirte.